Bueno, buenas noches, bienvenidos a casa. Voy a saludar primero a los colegas, como siempre, Santiago Solans, del diario de Carlos Paz. ¿Cómo te va, Santi? Beto, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Llovió en la Cuenca Alta Llovió, o no tanto? Llovió. Julio César, esa es la tecla. Julio César, exactamente. ¿Cuántos cayeron allí? Más de 20 milímetros. Pues poco todavía. Es muy poco, pero es una buena noticia porque el pronóstico indica que seguirían las lluvias, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuánto debería llover como para que tengamos más o menos el embalse del San Roque en condiciones de recibir al turismo? Con 3 días seguidos tiene que llover. Te puede salir en el arca de Noé. Ese es el tema, ¿no? Lo que pasa es que la bajante ha sido tremenda este año, ¿no? Sí, todavía está muy escuálido el río San Antonio, que es uno de los afluentes principales del San Roque. Pero bueno, no deja de ser veníamos de una sequía total. Se redujo el riesgo de incendios forestales. Es importante que llueva, así sea poco el milimetraje. Sin lugar a dudas. Y Hernán Bacanar Baja, del Puntal de Río Cuarto. Hernán, un gusto. También llegaste, estaba todo cortado. Está complicado lados, el centro, ¿no? Sí, muy complicado. Complicado para llegué llegar. así arañando. Tenemos algunos de los invitados también que nos pedían a nosotros, che, ¿ustedes tienen el Google Maps o algo para indicarnos por dónde está mejor para venir? Porque estaba cortado por todos lados. Y uno de ellos inclusive vive en el centro, así que tenía inconvenientes para poder salir del centro. En un ratito vamos a estar hablando de ese tema también, de la movilización del Polo Obrero. Inclusive algunos intentos de saqueo en algunos negocios en el centro, ¿no? Gente que era parte de un desborde, digamos, de la manifestación del Polo Obrero, que aprovecharon inclusive algún comerciante que tenía problemas porque se había roto la persiana y aprovecharon, pero rápidamente actuó la policía. Hubo muchos mensajes vinculados al tema, pero aparentemente no pasó a mayores. De cualquier manera, después de la manifestación del otro día en la República Argentina, 4 millones, 3 millones, 5 millones, nadie lo puede cuantificar realmente, ¿no? Cuánta gente hubo fundamentalmente en la capital federal, en la calle. Digo, es como que los muchachos ganaron la calle, ¿no? Los dueños de la calle. Por acá pasan, por acá no pasan. Queremos subir al obelisco, subimos al obelisco. Queremos romper la catenaria, la rompemos. Queremos subir a los semáforos, nos subimos. Me decía hoy un funcionario de la capital federal sobre las estaciones del Solobús. Solobús acá en Córdoba, no sé cuál es el nombre que tiene la capital federal. Metrobús, gracias. Del Metrobús es autosustentable, entonces tiene paneles solares, porque la luz, inclusive la luz que se utiliza para cargar los celulares en las estaciones, etcétera, etcétera, es toda solar. Hicieron pelota todo el sistema a lo largo de todo el Metrobús. Base 50 millones de pesos cambiar todos los paneles, ¿no? Y así todo. Bueno, obviamente lo pagamos todos los argentinos. Ahora vamos a presentar al resto de los invitados. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Prudencio Bustos Argañarás. ¿Cómo te va, Prudencio? Pero muy bien. Rato que no nos cruzábamos en algún programa. Y hemos estado todos encerrados, así que hace Sí, en la pandemia es cierto, es cierto. No, estamos más viejos, lo único. Y yo todos, al menos, vos no, todos, vos estás igual. Todos. Yo tengo un par de quilates de más también. Y César Murúa, politólogo, un gusto que esté con nosotros nuevamente. ¿Qué tal, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, el tema de discusión, de debate, es un poco ese. Por eso también la visita de Prudencio, ¿no? ¿Vos sos familiar de Bustos? ¿Del gobernador? Del gobernador Sí, Bustos, sí, brigadier. sí. No soy descendiente, pero soy familiar de él. Era primo tercero de mi cuarto abuelo, es medio lejano. Primo tercero. Sí, pero mi tatarabuelo peleó con él en la batalla de San Roque y la Tablada. Así que estuvo muy cerca y ha habido siempre con los familiares de él, los más cercanos, una estrecha relación hasta hoy. ¿Y siguen Sí. en Córdoba ellos? No queda nadie en Córdoba. Sí, han quedado, pero ya no son Bustos, son Arredondo. Pero ya no, creo que ya no queda ninguno, yo los he perdido de vista en los últimos años. Fíjate vos, el tema de discusiones unitarios y federales. Digamos, las medidas unitarias que se toman en la República Argentina. El otro día, claramente, un decreto presidencial fijando un feriado nacional para recibir a la selección argentina en Capital Federal. Porque esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Salían de Ezeiza iban a pernoctar justamente al predio que tiene la AFA en Ezeiza, y de ahí tocaban colateralmente algunos distritos del conurbano para entrar simplemente a la Capital Federal, y después cada uno iba para su provincia, algunos iban directamente a Europa, pero un feriado nacional que yo dije inmediatamente me resulta una insensatez, ¿no? Porque es para que el resto del país lo vea en definitiva por televisión, digamos, ¿no? Por el festejo ya lo habíamos hecho el domingo. ¿Cómo lo ven? Sí, como medida es absolutamente reñida con el sentido común, por lo que vos acabas de decir.
El tema es que lamentablemente el presidente de la Nación le han concedido, el Congreso le ha concedido facultades para decretar por sí mismo este tipo de feriados. En la Constitución no hay ninguna disposición que establezca, ni en el artículo 75 que establece la facultad del Congreso, ni en el 99 que establece la del presidente, no dice nada sobre este tema. Es decir, no dice la Constitución quién debe. La reforma del 94 tampoco. No, nada. La reforma del 94 tampoco, pero ya con las cosas que hizo la reforma del 94 tiró por la borda un montón de cosas más. Pero digamos que el derecho consuetudinario ha hecho que el Congreso de la Nación sea el que sancione las leyes que establecen los feriados de alcance nacional para todo el país. Y las provincias, las legislaturas provinciales, establecen los feriados de cada jurisdicción. Pero lo que no es aceptable desde el punto de vista de la República, ya no del sistema federal siquiera, es que el presidente de la Nación se tome atribuciones de sancionar leyes prácticamente, porque ese decreto de necesidad y urgencia opera como una ley. Pero lamentablemente la reforma de 1994 le ha dado rango constitucional a esa aberración que ofende a la división de poderes del sistema republicano. Licenciado. Para mí el hecho en sí mismo de los festejos y el decreto y del festejo fallido en la Casa Rosada, en realidad son el emergente, la punta del iceberg de una situación más compleja. En primer lugar, una incapacidad que está teniendo el gobierno, que se ha visto claramente en estos días. En primer lugar, de revertir voluntades. Si el presidente de la AFA o los jugadores no querían celebrar con él, es parte de los desafíos que tiene un gobernante por delante y que tiene que intentar resolverlos. Hubo una incapacidad para coordinar el esfuerzo de las fuerzas de seguridad para organizar la celebración y al mismo tiempo la incapacidad para capitalizar un momento de alegría y de felicidad general en favor de la intención del gobierno. Pero además de eso, hay una cuestión más estructural y es, estamos en presencia de una ruptura del equilibrio general del sistema. Y esa ruptura general tiene dos dimensiones, una dimensión geográfica, ustedes mencionaban recién la reforma del 94, claramente alteró completamente el equilibrio político de la Argentina al darle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese estatus de autonomía que en determinadas circunstancias lo equipara con una provincia y en otros no. Y al mismo tiempo hay una ruptura a nivel institucional, hay un cambio del equilibrio a nivel institucional. Hoy por hoy, quien tiene la capacidad de ponerle frenos al Poder Ejecutivo ya no es el Poder Legislativo, sino que lo está haciendo el Poder Judicial. Entonces, hay un cambio general. Entonces, hilvanando estos hechos, nosotros podemos encontrar en el festejo fallido y en el decreto del feriado resistido, generalmente incluso hasta por dirigentes de la misma fuerza, un síntoma. De 8 provincias, 7 eran de la misma fuerza que dijeron no. Por ejemplo, Chaco, San Juan, Santiago del Estero, digamos, son muy seguidores del gobierno nacional y que lo acompañan en casi todas las medidas. Dijeron, en esta oportunidad no nos parece insensato el tema acá. En fin, porque trajo una serie de problemas esto. Aparte, es como que no miden las consecuencias del tema, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un sobrino que tenía coloquio. Le pasaron el coloquio, tenía que rendir. Ahora se rinden coloquio, los chicos no rinden examen como nosotros hace 30 años o 40 años. Y le dije, bueno, va para la semana entre Navidad y Año Nuevo. Y ya tenía previsto un viaje con su padre, se había llevado una sola materia o iba a coloquio en una sola. Digamos, de ahí a una operación programada en un hospital que a lo mejor estuvo 90 o 120 días programada antes, vos sos médico, digamos, no es fácil lograr un turno para operarte en la gestión pública y de golpe y porrazo que te cambien el día y te lo reprogramen para marzo, a lo mejor, cuando aparte me parece que hasta psicológicamente te tenés que preparar para ir a operarte, internarte. Desde luego. O sea, no miden nada de todo esto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que además tienen una visión muy acotada de lo que es la República. Es una visión que se agota en los límites de su propia ciudad. Yo le llamo la miopía aldeana, es decir, no pueden ver más allá de los límites de su propia ciudad. Y lamentablemente el presidente de la Nación ha demostrado ya en más de una ocasión que padece de esa miopía. Y bueno, tiene un gabinete que son todos de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, absolutamente todos. Y la vicepresidenta también vive allí, de manera que
no tienen la capacidad de ver el país como los 2.800.000 kilómetros cuadrados de diversidad en las idiosincrasias, de problemas distintos, no. Buenos Aires es la ciudad. Y nosotros... pasa con casi todo, ¿no, Alberto? Sí. Macri tiene un gabinete porteño también. Sí, también. Menem, que era el gran caudillo federal, que venía con sus patillas y toda la historia, y dijimos, bueno, ahora está representado el exterior, quedó obnubilado con los vidrios despejados de Puerto Madero y fue el porteño más importante que tuvo, Así ¿no? es. Finalmente. Y mira vos, los cordobeses que nos jactamos y hacemos alarde de que somos federalistas, sin embargo, estamos permanentemente pensando a ver qué pasa en Buenos Aires para copiarle. Lo veo en colegas tuyos, profesionales, periodistas. La vez pasada veía en un diario de la ciudad que decía, los medios nacionales se ocupan... ¿Qué son los medios nacionales? Ese medio que lo decía, que es de Córdoba, no es nacional, es extranjero. Sí, claro. Es decir, le hemos dado a Buenos Aires la exclusividad, el monopolio exclusivo de lo nacional. Nosotros somos provincianos, nada más. Y los gobernadores no están pudiendo revertir esa situación. De hecho, lo que hemos vivido en estos días, sin ir más lejos, hoy, en esta reunión entre el presidente y los gobernadores a propósito del fallo de la Corte, refleja la incapacidad que tienen los gobernadores para acomodarse a este nuevo equilibrio. Porque tienen que pedirle al presidente, a un presidente al cual claramente no respaldan, que no cumpla el fallo de la Corte porque no tienen otras herramientas los gobernadores para ponerle un tope en el Congreso a esa decisión. Y un tema que ha sido históricamente un equilibrio roto, que es el de la coparticipación, del sistema de la coparticipación federal de impuestos, está siendo en este momento agravado por esa visión ambacéntrica, con gobernadores que intentan marcarle la cancha a un presidente que ni siquiera tiene la capacidad de imponerse dentro de su propio gabinete. Porque el gabinete puede ser porteño, pero no necesariamente está alineado a Alberto. No, por supuesto que no. No. Varios de ellos están incluso hasta enfrentados. Sí, abiertamente en contra. Sí. Colegas. No, a mí me parece que lo del feriado es anecdótico, digamos, no me parece un tema central. Sí me parece un tema central lo que planteabas vos, este desequilibrio, y me parece que este desequilibrio claramente... El que está imponiendo las decisiones es una corte absolutamente deslegitimada, integrada por 4 varones, 2 de los cuales entraron por la ventana. Eso me parece un problema institucional grave. Lo del feriado, me parece que los millones que salieron a las calles, en definitiva, terminaron validando ese feriado, que es cierto, es un feriado porteño. Hubo gente que viajó al interior, pero básicamente fue porteño, pero acá también festejamos. Y es una alegría popular que me parece que fue interpretada políticamente. Sí me preocupa lo que vos señalabas, este desequilibrio, y me parece que es mucho más grave el fallo de la Corte, que en una cautelar, esto creo que no se ha visto nunca, sin tratar el tema de fondo, le restituyen parte de los fondos, ni siquiera todo. Me parece que no hay precedente de un fallo de esa envergadura. Eso me parece que es el tema central de este desequilibrio que estamos viviendo. Lo tenemos invitado a Jorge Orgaz para discutir ese tema. Sí. Después... Vamos a meternos con el tema federal. Coincido un poco con Hernán, creo que es la movilización histórica más importante en la historia del país, la que vivimos el día del feriado. ¿Se justificaba el tema de que haya feriado nacional? No sé si se justificaba. Se le apagó la luz, tembló. Bueno, un corte de energía, estamos todavía sin monitores acá, pero te digo que estamos en el aire, ¿no, señor director? Ya estamos al aire. Estaba hablando Santiago justamente, se ve que estaba diciendo algo inconveniente, muy polémico, a alguien no le gustó, polémico. Y se cortó la luz. Buen día. Yo te había preguntado si te parecía que estaba bien decretar un feriado nacional. Coincido que yo tengo una visión muy federal. Coincido que desde el interior del país, lo vimos todo por tele, más allá de que haya habido un grupo minoritario que haya tenido la posibilidad de viajar a Buenos Aires. Pero esa movilización en Buenos Aires fue histórica, digamos. Entonces, en eso sí coincido. Pero podría haber sido un decreto, entonces, decretando, se hubieran puesto de acuerdo el jefe de gobierno porteño, los distritos del conurbano, fijamos un decreto pero ahí por el cual... dicho que era un decreto unitario, porque no festejaba todo el país, digo. No, es que no venían acá. Acá vinieron después, y tuvieron contacto más directo, me parece, los jugadores con sus pueblos. Dybala, por ejemplo, Río Segundo, lo estamos viendo recién a Molina en Embalse, y así sucesivamente. Esto era más
Yo será que estoy ya tan en contra de todas las decisiones que se toman en Buenos Aires. Era un nivel de delirio, de locura y de alegría. Hay muchísima gente que viajó. Yo tengo gente que ha estado en Buenos Aires y llegaba en colectivo de la provincia. Todo el mundo devoción por recibir la selección. El 1% del interior. La mayoría, el 99%, era de gente de Capital Federal y del conurbano bonaerense. Y había gente también que trabajaba, ¿no? Hemos visto videitos que estaba trabajando y le saqueaban, pasaban, qué sé yo, con un carrito vendiendo gaseosas y le afanaban todos los packs y toda la historia. Hemos visto cosas que son preocupantes, ¿no? Este tema de que, ojo que somos los dueños de la calle, ¿no? Vimos la alternativa razonable hubiese sido esa coordinación entre Presidencia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que era el distrito central a donde se congregaba el grueso de la gente que quería festejar, pero no hay una capacidad política de llevar adelante eso, ni una voluntad de diálogo en este momento de ninguno de los tres gobiernos recíprocamente. Lo que en algún momento fue una ilusión de concertación durante el tiempo de la pandemia, del Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores y particularmente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pertenecían a espacios políticos distintos, antagónicos, fue simplemente eso, una ilusión. En adelante estamos en una situación de prácticamente mutuos bloqueos entre estos gobiernos en los cuales todos tienen su poder de veto recíprocamente. Bien, ¿cómo lo ves, Prevención? Sí, yo creo que sí. Ahora, volviendo a lo de la Corte, que también es un tema que se abordó aquí, yo creo que la decisión de la Corte es correcta, me parece que es correcta. Lo que no es correcto es que la Ciudad de Buenos Aires reciba coparticipación. Y lo que no es correcto, que es lo que la Corte ha corregido, por eso digo que el fallo, a mi juicio de ver, es desde el punto de vista jurídico correcto, es que un presidente de la nación no puede modificar la ley de coparticipación federal, como no podía hacerlo tampoco el anterior. Macri le dio a la Ciudad de Buenos Aires por decreto una participación mayor de la que tenía. Para mí no tiene que tener ninguna coparticipación, y además la coparticipación, el cálculo que debería hacerse teniendo en cuenta que el supuesto aporte que le hace a los ingresos del Estado, es decir, la participación en el PBI que tiene la Ciudad de Buenos Aires, falso, como lo muestran, absolutamente falso, porque tiene un montón de servicios que tiene que bancar la Ciudad de Buenos Aires. Claro. La educación ha sido transferida a la Ciudad de Buenos Aires, la justicia ha sido transferida, la seguridad, la policía ha sido transferida. Y nosotros no lo bancamos desde toda la vida. Tenemos coparticipación. Hay coparticipación en la provincia de Córdoba, en Santiago del Estero, en Córdoba. Yo no sé los porcentajes. Es que ya la coparticipación en sí mismo es un insulto al federalismo. Porque ¿qué es la coparticipación? Es la manera de arreglar, más o menos, acomodar el abuso que viene cometiendo la nación, el gobierno nacional desde hace años, de apropiarse de los recursos tributarios que según la Constitución de 1853 son de las provincias, la nación no podía cobrar impuestos, y entonces como se apropió de esos impuestos y ahora hasta se le dio rango constitucional a esa apropiación, ahora tiene facultades concurrentes desde 1994, entonces coparticipamos una partecita de lo que le robamos, se lo damos. Cállese la boca, no diga nada. ¿Y eso qué ha hecho? Ha generado feudos, señores feudales, que no hacen que su provincia haya nada de ingresos genuinos, no hay ni siquiera trabajo privado, como el caso de Formosa, y viven, se enriquecen y mantienen más o menos satisfecho a su clientelismo electoral con la coparticipación, con lo que le damos las provincias que producimos. Bien, César. Hasta que no se resuelva la traba de la reforma del 94, el sistema va a persistir con parches que se van superponiendo uno a otro. El último de ellos, el Pacto Fiscal de 2021, que viene a enmendar lo que había sido el pacto fiscal entre el presidente Macri y los gobernadores. Entonces, siempre estamos en una especie de tira y afloje entre Poder Ejecutivo Nacional y gobernadores, en el cual la primera carta que se juega es el poder que tiene cada uno de esos niveles, ¿sí? Se ha escrito mucho, incluso hay colegas nuestros cordobeses que han analizado este tema de cómo es la relación entre presidentes débiles y gobernadores fuertes, o a la inversa, y cómo se marcan la agenda unos a otros. Ustedes lo mencionaban recién a Menem, por ejemplo. Menem en algún momento negoció con los gobernadores la reforma de la Constitución a cambio de ampliarles los recursos que se transferían a las provincias. Nunca hubo ley después de coparticipación, no la estamos esperando. Desde el 88 tenemos un régimen transitorio que no ha sido corregido
y subsistimos con un sistema de parches que se van negociando circunstancialmente. Y la trampa estaba en la reforma, porque la cláusula provisoria, adicional, transitoria, una de las finales, la 6 creo que era, sí, decía que en 1996 tenía que estar, era el plazo máximo para sancionar una nueva ley de coparticipación federal, pero establecía que la condición era que fuera aprobada por la totalidad de las provincias, lo cual era imposible. Córdoba nunca iba a aprobar una ley de coparticipación federal armada entre Menem y Alfonsín. Imposible. El Pacto de Olivos fue realmente hizo un daño inmenso a la nación. Al federalismo lo hirió de muerte, porque, como decía recién, le concedió a la nación facultades tributarias que no tenía. Rompió el federalismo fiscal, con lo cual matás al federalismo porque no tenía recursos como decía Irigoyen, ¿cómo se llamaba? Efectividades conducentes. Y por otro lado, hirió a la República de muerte, porque legitimó la delegación de facultades del legislativo al Ejecutivo. Legitimó los decretos de necesidad y urgencia, que es permitirle al Ejecutivo que legisle, es decir, rompiendo la división de poderes. Esos daños es hasta ahora irreparable. Ahora, antes de eso, antes del 94, ya de federal teníamos el nombre. No, por supuesto. Pero no se practicaba demasiado el federalismo, ¿no? Pero estaba la Constitución para algún día decir, señores, vamos a hacerla cumplir. Se termina ahora, esto. Hay algo que no entiendo, y este es para todos. Yo no entiendo cómo el poder corporativo, ¿no? El lobby corporativo, cómo los legisladores del interior no se ponen de acuerdo. Es decir, muchachos, de 250 nosotros somos 200, tenemos una mayoría absoluta. Le decimos, no hay presupuesto, no hay ninguna de las leyes que vos querés plantear si no mejorás esto, si no, no hay una distribución de los subsidios al transporte, por ejemplo, más equitativa en la República Argentina y no todo para el AMBA, igual en el resto de los servicios públicos, etcétera. Pero sin embargo no lo hace, ¿no? Después se deben al partido o al jefe del partido. Porque el alineamiento tiene otra lógica, no tiene una lógica territorial. El alineamiento de los legisladores, diputados y senadores no tiene un sentido territorial, sino que tiene un sentido partidario. Y de hecho va contra la Constitución. Absolutamente. Son representantes del pueblo, de la provincia. Bien, pero por alguna razón existen los bloques en ambas cámaras. Y lo que llamativamente está demostrando este gobierno es que sin tener mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, logra la aprobación de leyes claves. Recientemente el presupuesto. Hace exactamente un año el acuerdo con el FMI. Entonces está claro que incluso un Congreso que no está alineado políticamente con el Poder Ejecutivo, no tiene la capacidad de bloquear al Poder Ejecutivo. Quien sí lo tiene es el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema. ¿Alguna pregunta o opinión más relacionada con el tema federalismo, no federalismo? Porque al tema del fallo de la Corte lo vamos a discutir en el bloque que viene con Jorge Orgaz, que ya está acá con nosotros. Sí. No, yo quería, en definitiva, me parece que quienes tienen que tratar la famosa ley de coparticipación, que nunca se aprobó de la reforma constitucional, es el Congreso. Bueno, a ellos hay que pedirles rendición de cuentas y quería preguntarles por qué no se puede destrabar eso. ¿Es tan complejo? Hay un problema técnico y un problema político. El problema técnico tiene que ver con los criterios que debería respetar el nuevo régimen de coparticipación establecidos en el artículo 75 luego de la reforma del 94. Y después está en la condición, es decir, la cantidad de criterios objetivos, eso es un aporte positivo. Lo que sucede es que hay que construir una fórmula alrededor de eso. Hay proyectos técnicos elaborados por la Comisión Federal de Impuestos y otros organismos interprovinciales en el cual hay algún tipo de consenso técnico en relación a eso. El problema es político y es lo que señalaba Prudencio, y esto tiene que ser una ley convenio. Que es una ley convenio supone el acuerdo de todas las legislaturas provinciales. Entonces, primero tiene que lograrse aprobación en diputados, en senadores, y además la ratificación de las 24 jurisdicciones. Imagínate si Argentina Gildo y Fran va a hacer que sus legisladores, porque los legisladores ahora son de los gobernadores, parece escandaloso, humillante, pero ni siquiera reaccionan, va a hacer votar una ley donde la coparticipación tenga que ver con lo que cada uno necesita o aporta. Si él lo que está haciendo es enriquecerse y mantener su clientelismo electoral a través de ella.
Yo creo que la Constitución nos ha impedido. Además, ¿cómo se eligen hoy los legisladores? ¿Se eligen por su capacidad? ¿Se eligen porque son gente con trayectoria, preparados? No, son levantadores de mano con 2 neuronas. Si tienen 3 ya molestan, una para escuchar la orden y la otra para levantar la mano. Entonces, estamos viendo las vergüenzas que hemos visto en la época en que estábamos en cuarentena y se hacían sesiones online. Hemos visto hasta un senador que estaba teniendo caricias con su novia. En un Zoom, sí, claro. Sí. Ahora, a ver, me parece muy drástico lo decir, pero yo creo que hemos sufrido una involución de la política, un proceso de berretización de la política en Argentina importante, ¿no? Si uno ve la composición de las legislaturas del 83 o del Congreso de la Nación, del 83 al 87, al 89, me parece que hemos ido para atrás en cuanto a la elección de nuestros representantes. Vos veías tipos que eran grandes oradores, tipos que vos podías o no estar de acuerdo con lo que planteaban, pero digamos, fundamentaban sus proyectos y se paraban de una manera sólida. Hoy hay mucho de lo que vos planteás también, hay poca neurona viva. Nos tenemos que ir al corte, cortita. No, simplemente pensaba en eso que comentaban del tema de las fidelidades de algunos legisladores respecto a los gobernadores. Bueno, hemos visto incluso legisladores que ante atropellos manifiestos contra sus provincias, contra sus votantes no se han pronunciado, ¿no? Digo, más claro que eso... Sí, queda absolutamente claro. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, felicidades, feliz Navidad. Igualmente. Próspero año nuevo, que tengamos un mejor 2023. Nos vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos vamos a hablar con Jorge Orgaz de este tema, de este fallo de la Corte Suprema del que hablaban ya algunos de los compañeros. Ya venimos.